Salesforce, la mayor empresa del mundo en software para gestionar clientes, tenía 9.000 personas en su equipo de soporte. Hoy tiene 5.000, 4.000 puestos reemplazados por agentes de inteligencia artificial. ¿Qué es un agente de inteligencia artificial? Un software que atiende, decide y resuelve solo, sin un humano detrás. Esta es la fiebre del oro de nuestra era. Miles de millones de dólares apostados a que los agentes van a hacer el trabajo. Pero hay un dato que casi nadie está mirando. La consultora más influyente del mundo acaba de poner una cifra encima de la mesa. Y esa cifra dice que casi la mitad de esta apuesta va a terminar en la basura. Hoy te voy a contar por qué. Y por qué eso en realidad son buenas noticias para ti. Vamos al principio. 2026 es el año de la gente, no del chat que responde preguntas o del chatbot que responde preguntas. De la gente, un programa que actúa por su cuenta, como dijimos, ejecuta tareas completas y toma decisiones sin pedirte permiso a cada paso. Y ya tienen cara conocida. La gente de ChatGPT que navega y hace gestiones por ti, el copilot de Microsoft metido en el Office que usas cada día. Estos son básicos, ¿no? Y sobre todo el Agentforce, el agente que vende la propia Salesforce. ¿Recuerda los 4.000 puestos de soporte que desaparecieron? Los reemplazó su propio agente, Agentforce. La empresa que fabrica la herramienta se la aplicó a sí misma primero. Y el dinero llegó como avalancha. Empresas que casi nadie conoce levantaron fortunas de la nada solo por prometer agentes. 950 millones de dólares en una sola ronda. Valoraciones de 15.800 millones, de 4.500 millones, una tras otra. Y la fiebre no vive solo en los directorios. En GitHub, la plataforma donde el mundo guarda su código, apareció de la nada un asistente personal llamado OpenClaw. En 70 días superó a React, la herramienta que mueve media Internet y que tardó una década en llegar ahí, y se convirtió en el proyecto más copiado del planeta. Semanas después, otro agente, Hermes, lo destronó. Miles de programadores montando su propio agente en casa, cada uno apostando por el suyo. La fiebre del oro no está en una sala de juntas, está en todas partes. Las grandes no se quedaron atrás. Según la consultora Gartner, para finales de este año, el 40% de las aplicaciones empresariales del mundo tendrán un agente de inteligencia artificial dentro. El año pasado era menos del 5%. Más de la mitad de las empresas encuestadas planean desplegar agentes autónomos antes de que termine el año. El mensaje en cada sala de directorio del planeta es el mismo. Si no tienes agentes, te quedaste atrás. Despliega ya, automatiza ya, recorta ya. Es la fiebre del oro perfecta. Todos corriendo en la misma dirección. Todos seguros de que esta vez la máquina lo hace todo. Y como en toda fiebre del oro, los que más dinero ganan no son los que buscan oro, son los que venden las palas. Y aquí viene lo interesante. La misma Gartner que mide la fiebre destapó algo incómodo. Le puso nombre, lo llamó lavado de agentes. Funciona así. Hay miles de proveedores en el mundo que dicen vender agentes de inteligencia artificial. Lo ponen en su web, en su presentación, en su factura. Gartner los revisó uno por uno. ¿Sabes cuántos de esos miles ofrecen de verdad un agente autónomo real? Alrededor de 130. 130 de miles. Todo el resto es lo mismo de siempre con un nombre nuevo. Un chatbot viejo, una automatización básica que ya existía hace 5 años. Reempaquetada, rebautizada y vendida como la revolución autónoma. A precio de revolución. El problema no fue que la tecnología no funcionara,
fue que casi nadie estaba comprando la tecnología que creía comprar. Imagínate al gerente que va a su jefe, presenta el proyecto, consigue el presupuesto, firma el contrato. Está convencido de que compró un trabajador digital autónomo y lo que recibió es un formulario con un poco de maquillaje. Hay un detalle que casi nadie cuenta sobre las fiebres del oro. El que vende la pala siempre te promete que la veta está justo ahí abajo y a veces la pala ni siquiera es una pala. Entonces llegó la cifra que abre este video. Gartner lo escribió con todas las letras. Para 2027, el 40% de los proyectos de agentes de inteligencia artificial será cancelado o desmantelado. 4 de cada 10 apagados después de haberlos pagado. ¿Por qué? No es porque la inteligencia artificial sea mala, es por donde se rompe. El agente que despliegas funciona perfecto en la demostración, en el entorno controlado, con datos limpios, con preguntas previsibles, es brillante, mejor que un humano. Pero el mundo real no es controlado. En una empresa que medía esto, casi un tercio de las consultas reales provocaron un error en la primera semana de funcionamiento. El mismo agente que en las pruebas no fallaba nunca, y esto no es ninguna teoría de laboratorio. Le pasó a la propia Salesforce. Su agente, Agentforce, el mismo que reemplazó 4.000 puestos, al soltarlo en el mundo real, empezó a alucinar y a perder el hilo de las conversaciones. La empresa que fabrica y vende la herramienta tuvo que frenar y ponerle encima una camisa de fuerza, un guión rígido de reglas, escrito por humanos, para vigilar cada decisión de su propia inteligencia artificial. El que construyó el agente no se atrevió a dejarlo solo. Y hay algo peor que el error, está el riesgo. El 75% de las organizaciones ya sufrió al menos un incidente de seguridad causado por un agente operando suelto en su red. Agentes accediendo a sistemas que no debían, exponiendo datos que no debían. ¿Quieres ponerle cara a ese riesgo? Vuelve a OpenClaw, el agente más copiado del mundo. En febrero, investigadores de seguridad auditaron la extensión de su tienda y encontraron que 341 eran extensiones maliciosas, programas que robaban claves y abrían la puerta de tu máquina a un atacante. Y una de sus fallas alcanzó una gravedad de 9,9 sobre 10, casi el máximo posible. El agente más estrellado del planeta era al mismo tiempo un agujero de seguridad abierta. Y aquí está el dato que lo resume todo. Solo el 21% de los ejecutivos sabe de verdad qué permisos tienen sus agentes, a qué acceden, qué hacen con esa información. Casi 4 de cada 5 líderes desplegaron trabajadores digitales autónomos en su empresa y no saben qué están haciendo exactamente. El problema no fue la inteligencia de la máquina, fue la ceguera de quien la soltó sin entenderla. Y aquí es donde esto deja de ser una noticia sobre tecnología y se convierte en un espejo para tu empresa. En el framework de las 3 zonas de inflexión que usamos en este canal, lo que estamos viendo es de manual. Miles de empresas creyeron comprar agentes que las ponían en zona verde, a la vanguardia, adelantadas, seguras. La realidad es con la contraria. Automatizar lo que no entiendes, soltar agentes que no controlas, recortar personas antes de saber si la máquina aguanta el mundo real, eso no es zona verde, es entrar de cabeza en zona roja, creyendo que avanzas. El patrón se repite, es el mismo de cada burbuja tecnológica de la historia. Primero la promesa, después la fiebre y el dinero fácil, después el descubrimiento de que la mitad era humo. Y al final, los pocos que entendieron la herramienta de verdad se quedan con todo, mientras el resto desmantela lo que pagó. Entonces, ¿qué patrón replicable te llevas tú de esto para tu propia empresa o tus decisiones? 3 preguntas antes de firmar cualquier cheque por un agente. Primera, ¿esto es un agente autónomo de verdad
o un chatbot con nombre nuevo. Pide que te muestren qué decide solo, sin un humano detrás. Segunda, ¿qué pasa cuando el escenario cambia y no se parece a la demostración? Porque ahí es donde se rompe. Y tercera, la más importante, ¿qué permisos le estoy dando y quién vigila lo que hace? Si la respuesta es nadie, todavía no estás listo. Y eso tiene nombre. Lo que de verdad saben, los que de verdad saben de esto, no sueltan a la gente solo. Dejan siempre una persona dentro del proceso, validando las decisiones que importan antes de que se ejecuten. En inglés lo llaman human in the loop, un humano en el bucle. No es desconfianza, es la diferencia entre un agente que te ahorra trabajo y uno que te provoca un incendio mientras no estabas mirando. Y ahora la buena noticia que te prometí al principio. Ese 40% de proyectos que va a fracasar no fracasa porque la máquina sea tonta, fracasa porque hay algo que la gente por ahora no puede hacer. No puede usar criterio cuando el manual ya no sirve. No puede oler que algo está mal antes de que aparezcan los datos. Y no puede decidir bien en un mundo que cambió de golpe y dejó atrás todo lo que había aprendido. La propia Gardner lo dijo con una frase que vale la pena repetir. El fracaso de los agentes está volviendo a los humanos indispensables, no obsoletos, indispensables. Y déjame decirte algo en primera persona. Llevo años viendo cómo cada nueva tecnología se vende como el fin del trabajo humano. Y cada vez pasa lo mismo. La herramienta se queda, hace mejor lo repetitivo, y el valor de las personas se mueve hacia arriba, hacia donde la máquina no llega. El criterio, la intuición, la decisión bajo incertidumbre. Así que la pregunta de hoy es esta. En tu empresa, en tu trabajo, ¿qué parte de lo que haces es repetir un proceso que una máquina podría copiar? ¿Y qué parte es criterio puro de esos que no caben en ningún dato? Escríbemelo en los comentarios. Esta segunda parte es tu verdadero valor, porque esto lo sabemos hoy, en plena fiebre del oro. Nadie quiere oír que la mitad de las palas son de mentira, pero el patrón se repite, siempre. Y la semana que viene vamos al fondo de esa idea. Si el agente fracasa por algo que solo el ser humano tiene, ¿qué es exactamente ese algo? Hay neurociencia detrás. Hay un caso militar real y hay una respuesta que va a cambiar cómo ves tu propia ventaja frente a la máquina. Nos vemos en el próximo punto de inflexión.